Hola, este vídeo está especialmente dirigido a las personas que no asistieron a la primera sesión de clase, a la primera sesión presencial, donde justamente expliqué este documento que tenéis aquí delante y que es mi contrato con vosotros durante todo el curso. En primer lugar, ¿qué es una programación? El nombre completo sería programación didáctica, pero ¿qué es una programación? Mirad, una programación es un documento bastante largo, bastante extenso y bastante aburrido, que se envía al Departamento de Inspección Educativa a principio de curso y en el que los profesores explicamos de qué os vamos a evaluar, cómo os vamos a evaluar y cuándo os vamos a evaluar y en qué condiciones nosotros consideramos que estáis para superar el módulo. Ya os he dicho que es un documento bastante largo y lo que vosotros tenéis aquí es justamente un resumen que recoge aquellas informaciones que son más importantes para vosotros. Lo primero que tenéis que comprobar es que efectivamente estáis matriculados en 2.1 de Sapobla, es decir, que es enseñanza presencial y que es el primer cuatrimestre del curso 23-24. La primera parte que tenéis en este documento, como digo, mi contrato con vosotros, recoge los contenidos que vamos a ver. Veis que los contenidos están divididos en 3 unidades y si entráramos en el detalle, que ahora no lo haremos, porque lo haré siempre al presentar cada unidad, pero repito, si entráramos al detalle de las unidades, veríamos que siempre en cada una de ellas nos encontramos con contenidos de diferentes tipos. En primer lugar, nos encontramos con contenidos de texto. En segundo lugar, nos encontramos con contenidos de literatura. En tercer lugar, nos encontramos con contenidos de gramática, en este caso sintaxis. Y después, en último lugar, nos encontramos con contenidos de ortografía. Esos 4 bloques se trabajan en la unidad 1, en la unidad 2 y también en la unidad 3. De forma que cuando lleguemos al final vamos a haber trabajado bien el texto argumentativo y el texto expositivo, vamos a haber visto la oración simple y vamos a haber visto también la literatura desde sus orígenes hasta el siglo XVIII incluido. Y habremos repasado algunas de las cuestiones que os hacen cometer más faltas de ortografía. Pues las tildes, la separación de palabras a final de renglón, también cualquier otra cuestión ortográfica que vaya saliendo. Esas 3 unidades, ¿cómo las vamos a encontrar divididas en el tiempo? Bueno, el cuatrimestre es muy cortito, es cuatrimestre, pero claro, luego entre fiestas y puentes, que parece que en el primer cuatrimestre pillan todos y, en fin, vacaciones y eso, la verdad es que el curso se hace muy corto. Entonces, la primera unidad la vamos a ver básicamente el mes de octubre y vais a tener el examen el 6 de noviembre. La segunda unidad la vamos a ver el mes de noviembre y la primera semana de diciembre, nos pilla también el puente del 6, 7 y el 8. La tercera unidad, la mitad de diciembre hasta un poquito más de la mitad de enero, porque luego sí que a partir del 25 de enero tenéis convocatorias especiales y exámenes finales. Mirad, estas fechas que tenéis aquí, la del 6 de noviembre, el 11 de diciembre, el 24 de enero y el 15 de enero, no se cambian excepto que me haya equivocado gravemente, pero son fechas que son inamovibles, de manera que si tenéis que pedir libre en el trabajo, que si tenéis que organizaros, ya lo podéis hacer. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, por ejemplo, que el 11 de diciembre de ninguna manera podáis venir a hacer el examen. Bueno, pues ese examen lo podréis hacer o el 25 o el 26 de enero. La fecha será una o la otra y nos la pondrá el equipo directivo, por tanto yo no os la puedo asegurar, pero contad con eso, que si faltáis un examen lo podréis hacer en esa convocatoria especial. De igual manera, si no habéis aprobado por parciales o no os habéis presentado y queréis subir la nota que os sale, podéis ir al examen final. El examen final lo mismo, pondrá la fecha el equipo directivo, pero será o el 30 o el 31 de enero. De manera que, imaginaos, si vais aprobando el curso por parciales, el 24 de enero ya habríais terminado con la materia. Veis también que para la lectura tenéis 2 sesiones, después ya os explicaré por qué y bueno, tenéis una fecha para un examen, pero después también haré una matización. Bueno, las clases van a ser mitad prácticas, mitad teóricas, la asistencia no será obligatoria, excepto para hacer los exámenes, que eso sí que no los podéis hacer online, tenéis que venir a clase. Aunque la asistencia no sea obligatoria, yo recomiendo mucho que vengáis a clase.
Por dos razones. La primera razón es porque hacéis grupo, hacéis piña, y los cursos que mejor funcionan y los cursos que tienen alumnos con más alto grado de éxito son aquellos cursos en los que no solamente son compañeros de clase, sino que son amigos. Y eso solamente se consigue viniendo a clase. Esa es la primera razón. La segunda razón es que es verdad que yo, por ejemplo, voy a grabar las clases presenciales y que voy a colgar los vídeos, pero no es lo mismo, porque si vosotros venís a clase, a lo mejor os sale una duda que me podéis consultar en ese momento, mientras que viendo el vídeo o no os atrevéis o no me la consultáis o si os pasa y os quedáis con ello. Entonces, mi recomendación es que vengáis a clase. Cuanto hay una relación directa entre alumnos que vienen a clase y alumnos que aprueban. Eso no quiere decir que sin venir a clase no podéis aprobar, ¿eh? También hemos tenido alumnos que sin venir a clase han aprobado y han aprobado muy bien. Pero mi recomendación es que vengáis a clase tanto como podáis, ¿eh? Esto es enseñanza presencial, por tanto, no es obligatorio que utilicéis el aula virtual, pero sí que es altamente recomendable y además es absolutamente necesaria para la entrega de actividades. Si vosotros queréis seguir itinerarios, luego hablaremos de los itinerarios de actividades, tenéis que utilizar el aula virtual. No me podéis entregar las cosas en papel, no me podéis hacer una foto y enviármela por WhatsApp. Tenéis que hacer las actividades y tenéis que entregarlas a través del aula virtual. Veréis, entre otras cosas, porque muchas actividades son cuestionarios de estos tipo test o de arrastrar, que no hay otra forma que lo hagáis si no es a través del aula virtual. Además, como veis o como habéis visto, como veréis en el vídeo en el que explico cómo funciona el aula virtual, luego la calificación ya va directamente a vuestro libro de calificaciones si lo hacéis a través del aula virtual. Por tanto, si vais a seguir itinerario de actividades, tenéis que utilizar sí o sí el aula virtual. Además de todo eso, lo que respecta a los contenidos, es decir, el dossier de la unidad, lo vais a encontrar también en el aula virtual en forma de libro digital, pero yo os lo imprimiré también para que lo tengáis. Y si no venís a clase, encontraréis vuestra copia impresa en el archivador que está abajo. El libro de lectura. ¿Cuál es el libro de lectura? El libro de lectura es una novela histórica de un autor español actual, que es Arturo Pérez Reverte. El libro se llama Sidi. No os voy a engañar, es un libro que es largo. Es un libro que, sobre todo en la primera parte, requiere de un esfuerzo para entrar, pero una vez hayáis entrado os va a enganchar, os va a gustar mucho, mucho. Y el año pasado los alumnos que siguieron con el libro y que lo leyeron obtuvieron muy buena nota y les ayudó mucho o a aprobar el cuatrimestre o a subir mucho su calificación. Por tanto, yo os recomiendo encarecidamente que leáis el libro. Además, luego también os lo explicaré un poco mejor, pero hay un sistema que es ir haciéndolo por partes, una parte cada mes, hacer un examen tipo test de cada una de las partes y eso os evita después tener que ir a un examen final de todo el libro. Os insisto, sé que leer un libro, y más un libro largo, y más una novela histórica, y más una novela histórica que trata del Cid, pero vale la pena, y os va a ayudar mucho. Vale, criterios de corrección, bueno, ya sabéis evidentemente que tenéis que presentar bien las cosas, que tenéis que entregarlas en tiempo y forma, y también que naturalmente esta es una asignatura de leer y de escribir y que por tanto la ortografía es importante y las faltas pueden descontar hasta 1,5 puntos. Evidentemente al principio lo voy a aplicar con flexibilidad, pero yo lo que quiero ver es evolución. Lo que no quiero es que hagáis la misma falta en la primera actividad que me entreguéis que en la quinta actividad. Eso significa que no os lo habéis mirado y eso sí que os va a penalizar, ¿eh? Para evaluaros, puedo utilizar actividades si las hacéis, claro, si no las hacéis no. Exámenes parciales, uno después de cada unidad, más el de lectura o la presentación de lectura. Eso si lo queréis hacer. Si no lo queréis hacer, podéis aprobar directamente con un examen final. En el examen final os vais a encontrar toda la materia, todos los bloques, todas las unidades y además habrá preguntas del libro de lectura. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que hagáis las actividades. A lo mejor os resulta ahora difícil, a lo mejor algunos no estáis familiarizados con el aula virtual, pero las actividades os ayudan muchísimo, muchísimo. Primero, porque quitan mucha presión sobre la nota de los exámenes y segundo, porque os ayudan a preparar los exámenes. Si vosotros, por ejemplo, habéis hecho la última actividad de cada unidad, que siempre es un modelo de examen y yo os la he corregido, cuando venís a hacer el examen tenéis muchísima más seguridad y sabéis dónde os habéis equivocado y no cometeréis los mismos fallos, espero. Por tanto, las actividades ayudan mucho, ¿eh? Respecto a la prueba de lectura,
Os he dicho que tendréis tres formas de ser evaluados. Bien, con estos exámenes tipo test, uno cada mes. También en clase ya dedicaré un día a presentar la lectura y explicar esto con más detenimiento. Y si no, podéis hacer un examen escrito o una presentación oral, que también os explicaré en qué consistiría. Repito, al examen final os podéis presentar bien para subir nota, bien si no habéis aprobado por ninguno de las otras vías. Y ahora, criterios de calificación. Bueno, ¿qué podéis hacer? Mirad, si habéis decidido hacer actividades, vuestro itinerario es el itinerario A. En este itinerario A podéis hacer exámenes que valdrían solo el 40% de la nota, actividades que valdrían también el 40% de la nota y luego la lectura que valdría el 20% de la nota, bien a través de los exámenes tipo test, bien a través del examen final de la lectura, bien a través de una presentación oral de la lectura. Tres formas de evaluar y vosotros elegís. Si además queréis hacer más actividades aparte de las que se llaman evaluables, podéis hacer las actividades que se llaman actividades de refuerzo. Si hacéis las actividades de refuerzo, podéis tener hasta un punto más en la calificación final. ¿Qué significa eso? Significa que en teoría podríais tener un 11 en la nota. Me ha pasado, solamente me ha pasado 2 veces y me ha pasado con la misma persona que ha tenido en tercero y en cuarto más de un 10, porque había hecho todas las actividades de refuerzo, todas las evaluables, todo bien y resulta que al final le dio la nota más de un 10. También depende de vosotros. ¿Queréis trabajar más? Actividades evaluables y de refuerzo. Y en ese caso sería itinerario A2 y podríais sacar teóricamente un 11. Entonces, es más fácil aprobar. ¿Que solamente queréis hacer las actividades evaluables? Itinerario A1. ¿Que no queréis hacer las actividades porque son mucho trabajo, porque no tenéis tiempo, porque no os apetece, por lo que sea? No voy a entrar en eso. Itinerario de exámenes. Los 3 exámenes parciales, uno después de cada unidad, valdrían el 80% de la nota y en este caso para la lectura solamente os valdría el examen y en ese caso tendría un 20% de la calificación final. Mirad, yo tiro piedras sobre mi propio tejado cuando recomiendo que hagáis el itinerario A, que es el de las actividades. Yo me podría dedicar a leer o a ver series o a pasear en lugar de estar corrigiendo actividades. Pero yo creo que lo mejor para vosotros es que hagáis las actividades, porque, repito, no solamente hacen que necesitéis muy poquita nota para aprobar el módulo si hacéis bien las actividades, sino que además os ayudan a preparar el examen. ¿Que no lo queréis hacer? Exámenes parciales. ¿Que decís? Yo ni exámenes parciales, yo voy al examen final. El examen final valdría el 100% de la nota. Pero si, por ejemplo, habéis ido haciendo actividades y por cualquier razón no os habéis podido presentar a los parciales, imaginaos, porque en vuestro trabajo no os daban permiso o porque tenéis que cuidar a un familiar y solamente venís al final, pero habéis ido haciendo actividades, también esas actividades contarían un 20% de la nota. No tenéis que hacer medias vosotros, no tenéis que mirar porcentajes, porque eso lo hago yo en una hoja de cálculo que tengo preparada y siempre, siempre, siempre os voy a aplicar la calificación final que os salga más favorable. Si no hacéis actividades, evidentemente será o B o C, pero bueno, ya miraremos qué es lo que os sale mejor. También siempre redondearé a partir del 0,5, es decir, un 4,5 es un 5, un 5,5 es un 6, pero un 5,4 es un 5. En algún sitio hay que poner el límite y ahí está. Además, eso es un acuerdo de claustro. Más acuerdos de equipo de profesores. Esto os lo vais a encontrar en catalán o en castellano, me refiero escrito en catalán o en castellano en todas las materias. Cuidado, por favor, con que alguien os ayude a hacer las actividades o que las hagáis utilizando algún sistema que no voy a nombrar, pero que probablemente tenéis en la cabeza. Si tenéis una nota muy dispar, muy diferente entre las actividades y el examen, más de 3 puntos o más de 3 puntos, imaginaos, en las actividades, en la media de las actividades tenéis un 8 y en los exámenes solamente tenéis un 4, yo voy a entender que las actividades os las ha hecho alguien o algo y por tanto no os las voy a contar y os voy a contar solamente los exámenes. De igual manera, si en algún momento en una actividad evaluable o de refuerzo veo que habéis copiado de algún sitio o que la actividad no la habéis hecho vosotros, os voy a dar un primer aviso y al segundo aviso también os quito del itinerario de actividades y os evalúo solamente por exámenes.
En fin, me podéis engañar, claro que sí, pero yo no os lo recomiendo, ¿eh? Al final, si os pillo, el castigo es mucho peor que si lo hacéis por vosotros mismos, ¿eh? Y además, repito, al final se aprende haciendo las cosas, equivocándose y volviéndolas a repetir. Es así. Por tanto, yo recomiendo que lo hagáis vosotros, que en caso de duda me preguntéis, me consultéis y yo os ayudaré en lo que pueda para que tengáis éxito. Que a mí no hay nada que me guste más que los alumnos titulen y tengan muy buena nota. Respecto a aparatos electrónicos en clase, el móvil solamente en caso de urgencia y de extrema necesidad o que yo lo diga. Ya veréis cómo a veces haremos actividades tipo Kahoot, que son cuestionarios que necesitan el teléfono móvil. Entonces ahí sí que, en fin, os dejaré usar el móvil. Pero si no, por favor, nada de WhatsApp ni cosas de estas, excepto que me digáis, mira, vaya Antonia, estoy esperando una llamada del médico, tengo que tener el móvil conectado. Pero si no, por favor, cuidado con los móviles, ¿eh? Canales de comunicación. Ya hablamos en el vídeo del aula virtual, del correo electrónico y del chat que hay en el aula virtual. Además de todo eso, aquí tenéis mi número de teléfono. Este es el número de teléfono del trabajo. Yo tengo un móvil con 2 tarjetas y esta es la tarjeta del trabajo. Y después también podéis contactar conmigo a través de este correo electrónico, que es el oficial. Y en todo caso, tengo una hora para atenderos y para, en fin, cualquier consulta que me tengáis que hacer los miércoles de 4 a 5.